4.000 años, según los arqueólogos. La esfinge tiene unas marcas que son de la era de la glaciación, o sea, de unas lluvias torrenciales que pudo haber en el Sáhara, que solamente pueden haber sucedido después de la era de la glaciación. Wow. O sea, hablamos de 12.000 años. Wow. O sea, no hablamos de 6.000. Podrían tener 12.000 años. Y si la esfinge estaba ahí, las pirámides también. Wow. Yeah. Y según los arqueólogos tienen 5 años, 4.000 años, según los arqueólogos. Yeah. Según las marcas de los geólogos, no corresponden. Pueden ser mucho más antiguas, pueden tener 12.000 años. Yo pienso que después del diluvio universal había construcciones hechas. Y cuando el diluvio universal bajó, pues quedaron en construcciones ahí. Eso es lo que yo pienso. Ya. Sí, porque se ve que hubo una catástrofe bestial hace 10.000 años, entre 10.000 y 11.000 años, sí. Comentan que debió de barrer muchísimas civilizaciones y la mayoría de monumentos que están bajo agua, como está ahora Alejandría o parte de los monumentos allí. Claro, aparte tú en Egipto te encuentras cosas muy destrozadas, como que algo pasó ahí. Y también hay muchos signos de que han querido borrar la historia. O sea, tú te ves muchísimos dibujos hechos en piedra repicados para que no podamos ver lo que había debajo, ¿sabes? Yeah. Que lo han repicado. Y hay muchísimos templos que están en el suelo y muchísimas estatuas que están en el suelo y estatuas de miles, bueno, de miles y miles no, pero de cientos de toneladas. O sea, que ya he visto una que debía ser la más grande, ¿no? Debía ser y en granito, además. No sé a qué faraón pertenecía eso, a qué era En teoría creo que es, no, porque es el Rameseum, eso está en el Rameseum. No sé si el Rameseum es de Ramsés II o de Ramsés III. Ahora me pillas. Porque la he visto este año. Es en un sitio que se llama el Rameseum, que es de Ramsés, pero no sé si es el segundo o el tercero. Pero vamos, esa estatua yo creo que es mucho más antigua también. Aparte se ve como que la estatua está caída y han construido el templo justo al lado de donde está la estatua caída, porque prácticamente la pared del templo pega a la cabeza de la estatua. O sea, que la estatua, qué casualidad que haya caído a centímetros de la pared. No haya caído destrozando la pared del templo, ¿sabes? O sea, la estatua está aquí y centímetros no han construido la pared. O sea, como que se nota, la estatua está muy... Tony, ¿qué sentido tiene para ti el hecho de cómo podían sacar el obelisco, que estaba inacabado, que estaba agrietado, que podemos ver en tu canal? ¿Qué sentido tiene cómo podían sacar eso de ahí? ¿Qué sentido tiene que con esa tecnología hiciesen eso de sacar un obelisco de 1.200.000 kilos? ¿Cómo pueden sacar eso de ahí? ¿Qué explicación nos das a eso? No tiene sentido. O sea, la explicación mía no la hay. O sea, solamente hay dos teorías que quiero estudiar en ellas. Una, que pudiera haber gigantes anteriores a la Biblia. La Biblia habla también de ellos, o sea, no es un secreto que esté ahí. La misma Biblia habla de los gigantes. Y que pudiera haber gigantes. En Egipto, por ejemplo, hay muchísimos jeroglíficos y dibujos que dibujan al faraón muy chiquitito junto a unos personajes muy altos. Yeah. Entonces, y yo he visto muy, muy largos, muy grandes. Entonces, pudiera haber gigantes anterior a nuestra época, ¿sabes? Gente que midiera 4 metros, 5 metros de altura. Yeah. Claro, entre gigantes, haces eso y lo mueves entre los 2 o entre 5. Yeah. Pero eso es una de mis teorías que podría ser. Otra teoría que también está dibujada en uno de los templos, creemos que hay dibujos de esto en uno de los templos, es que sabían tenían técnicas, no sé cómo, no me lo expliques, pero de alguna manera sabían hacer levitar la materia, ¿sabes? O sea, ellos sabían hacer levitar, como hace un astronauta en el espacio, que flota. Sí. Pues sabían hacer levitar la materia. Porque hay dibujos en un templo que creo que es... me parece que es el templo de Edfu, si no estoy confundido. En el templo de Edfu hay unos dibujos en unos cartuchos como que el faraón hace como levitar un templo, ¿sabes? Como que se ve el templo en el aire y como que el faraón hace así, como que le hiciera levitar. Sí, ¿veis? Simulan que es la levitación del templo y lo rodean con este otro cartucho, porque ellos, si os fijáis, los pies los tienen abajo y están simulando
cómo levitaría el templo. Entonces, porque todo está escrito en los templos, solo hay que saber leer. Ya. Pero en los mismos templos han escrito toda la historia de Egipto. Lo que pasa que no sé si lo que han leído, la historia convencional es la correcta. Ya. Para ponernos en contexto con la tecnología actual, con las grúas que tenemos hoy, ¿se podría sacar ese obelisco teniendo en cuenta cómo está lo que es el terreno? ¿Se podría sacar ese obelisco de ahí con la tecnología de hoy en día? Creo que solamente hay una grúa que soporte ese peso, por lo que me dijo un suscriptor mío en un comentario. No he mirado, yo no me he puesto a investigar, porque es mucho peso. No me he puesto a investigar grúas, pero cualquiera lo puede investigar. Grúas que puedan levantar 1.200 toneladas. Ya. Pues son 1.200 toneladas. Creo que solamente hay una grúa. Además, teniendo en cuenta el terreno. Hay un modelo. Sí, ese es el caso, porque ellos ¿qué hicieron? Yo al principio en el primer viaje me di cuenta que los obeliscos ellos los extraían de la ladera de la montaña y había como un canal, ¿no? Entonces sí me cuadraba que pusieran un barco ahí, de alguna manera, hicieran el obelisco y lo arrastraran hasta encima del barco, porque el canal pegaba a la falda del monte de la cantera, ¿vale? Porque ellos movían el Nilo como querían. Cuando querían echar agua hacia la cantera, pues tapaban, hacían como unas presas y movían el Nilo. Entonces, en el primer viaje sí me cuadraba a mí el tema este de que pudieran mover esos obeliscos y los pudieran subir a una barca en un momento dado. Pero es que el obelisco inacabado no tiene sentido, porque está en medio de una montaña, o sea, está totalmente encajonado. Ya. Para poder sacar esa piedra de ahí, tendrían que destruir toda la montaña. Ya. O sea, ¿cómo van a arrastrar esa piedra por una montaña? Es que no tiene sentido. Ya. O sea, no es lo mismo empujarla de la ladera hacia el barco que no sacarla de en medio de la montaña. ¿Qué iban a hacer? ¿Romper toda la montaña para sacar la piedra? Y además... O sea, iban a romper más superficie. Sí, No, dime. Que además, no es que dijeses, bueno, hay unas marcas de medio metro que bueno, se dieron cuenta de que el obelisco ahí no tenía sentido hacerlo y no lo siguieron haciendo por eso, ¿no? No. O sea, están las marcas hasta abajo, está lo que es la forma del Sí, obelisco totalmente cuadrada ya, a punto de terminarse para extraer. O sea, no es un trabajo, además sobre granito estamos hablando, no es un trabajo que les haya llevado un cuarto de hora y han dicho, oye, que no, que este no es, que al otro. No, o sea, se han pegado el currazo de cojones para luego decir no. Porque además se les quebró ese obelisco. De hecho. Claro, mide, eso nos dicen, a lo mejor lo quebró algún terremoto, tampoco lo sabemos. Pero mide 50 metros de largo por 36 metros de diámetro. O sea, es que es flipante. 50 metros de largo por 36 metros de diámetro. O sea, excavaron eso. Qué bicharraco. El obelisco, chicos. El obelisco.